¿Cuál es el manejo de mi paciente con tuberculosis? Voy a tener un manejo que tiene dos fases. Una fase intensiva en la que uso 4 fármacos por 2 meses y una fase de mantenimiento o continuación en la que uso 2 fármacos por 4 meses. Los fármacos que uso de primera línea para la fase intensiva son la isoniazida, la rifapicina, estos dos son los más importantes, el etambutol y la piracinamida. Hay distintos efectos adversos asociados a estos fármacos, como por ejemplo la isoniazida, el déficit de vitamina B6, que puede provocar anemia sideroblástica y neuropatía. La rifampicina, que provoca orina naranja. El etambutol, que provoca neuritis óptica, un daltonismo adquirido en el que confunden el verde con el rojo. Y la piracinamida, que provoca hepatotoxicidad. De hecho, la isoniazida y la rifampicina también provocan hepatotoxicidad junto con la piracinamida. Pero de ellos la piracinamida es el más hepatotóxico. Si en la vaciloscopía seriada, o sea, luego de este manejo de la fase intensiva, yo sí o sí, luego de la fase intensiva, tengo que hacer una vaciloscopía seriada. Si esa vaciloscopía sale positiva después de esos 2 meses de tratamiento intensivo, se dice que hay un fracaso terapéutico y que la bacteria posiblemente sea un MDR, un multidrogo resistente. En la fase intensiva, los fármacos se administran de lunes a sábado y son 56 dosis. Mientras que en la fase de mantenimiento es durante 4 meses, la primera diferencia, y son 112 dosis. Aquí solo uso isoniazida y rifampicina. Aquí están las dosis de los fármacos. La rifampicina de 150 miligramos, la isoniazida de 75, la piracinamida de 400 y el etambutol de 275. Y aquí me dice cuántas tabletas de cada fármaco, porque en realidad los 4 fármacos ya vienen juntos en una sola tableta. ¿Cuántas tabletas debo dar según el peso? Si pesa menos de 39, doy 2. De 25 a 39. Si pesa de 40 a 54, doy 3. Si pesa de 55 o más, doy 4. ¿Ok? Esa sería como tal la dosificación. La estrategia DOT es una estrategia muy importante que básicamente es una estrategia en la que nosotros observamos directamente, creo que es observación-tratamiento con observación directa, eso es lo que significa la estrategia DOT. Mejora la adherencia terapéutica, ya que el paciente viene al centro de salud a tomar su pastilla en nuestro delante, entonces generalmente no falla en la toma de sus dosis. La vacunación de la BCG va a proteger contra formas de tuberculosis extrapulmonares, principalmente los primeros años de vida. O sea, el objetivo de la vacuna es prevenir formas extrapulmonares de tuberculosis en pacientes pediátricos en zonas endémicas. En cuanto a las interrupciones farmacológicas, si yo interrumpo en la fase intensiva, si fueron menos de 14 días, puedo continuar el tratamiento. Si fueron más de 14 días en la fase intensiva, tengo que reiniciar el tratamiento desde cero. En la fase de mantenimiento, se tiene que detener el tratamiento si ya voy más del 80% del tratamiento y el seguimiento, o sea, la vaciloscopía seriada que le hemos hecho al paciente, salió negativa. Ahí se puede detener el tratamiento. Hay que continuar con el tratamiento si tiene más del 80% del tratamiento sin seguimiento negativo, en este caso, o que salga positivo, hay que continuar el tratamiento. Si es menor al 80% y menos de 3 meses de interrupción, entonces también tengo que continuar el tratamiento. Si es menos del 80% del tratamiento y tiene más de 3 meses de interrupción, tengo que reiniciar el tratamiento en la fase de mantenimiento. Los ajustes en duración: si el cultivo es negativo, la vaciloscopía es negativa, se tiene que reducir la fase de mantenimiento a 2 meses. O sea, si luego de esa fase intensiva yo veo que el paciente sale con un cultivo negativo, entonces le hago solo 2 meses la fase de mantenimiento, ya no los 4 meses que debería. Reduzco la fase de mantenimiento a 2 meses. Si tiene una tuberculosis ósea, enfermedad de POT, también llamada, tengo que aumentarle a 7 meses el manejo de la fase de mantenimiento. Si tiene una fase intensiva sin piracinamida, ya sea por una reacción adversa al medicamento o cualquier otra razón, debo aumentar a 7 meses la fase de mantenimiento. En lugar de 4, 7 meses. Y si tiene tuberculosis meningia, tengo que aumentar la fase de mantenimiento a 10 meses. ¿Cuáles son los distintos tipos de
resistencia. Tenemos, esto no lo hemos mencionado en relación al diagnóstico, vamos a hablarlo ahorita. Cuando yo tengo sospecha de tuberculosis, hago la baciloscopía. Si al menos una sale positiva, entonces está confirmado, mi paciente tiene tuberculosis. Si la baciloscopía sale negativa, tengo que cultivar la tercera muestra de esputo y veo si puedo esperar o no ese cultivo. Si sí puedo esperarlo, pues lo espero. Si no, voy a hacer una prueba de PCR, de reacción en cadena de la polimerasa, que es el GINXPERT. Entonces, básicamente la GINXPERT la hago siempre que la baciloscopía salga negativa. Ahí es donde me sirve hacer la GINXPERT. ¿Cuáles son los tipos de resistencia que tiene el Mycobacterium tuberculosis? Hay que considerar una resistencia en cualquier falla terapéutica, en cualquier recaída, en exposición a pacientes con tuberculosis resistente, o sea, que el paciente se haya expuesto a alguien más que tenía TB resistente, o que tenga un contagio en zona endémica de TB resistente. La monoresistencia es cuando yo tengo resistencia a un antituberculoso de primera línea que no sea ni rifampicina ni isoniazida. La poliresistencia es cuando tengo resistencia a dos antituberculosos que de nuevo no sean rifampicina o isoniazida. Básicamente resistencias a etambutol y a piracinamida. MDR se considera cuando hay resistencia a rifampicina e isoniazida. Se considera tuberculosis resistente a rifampicina cuando tiene resistencia a rifampicina. En este caso, los MDR y los tuberculosis resistentes a rifampicina se tratan de la misma forma, reciben el mismo tratamiento. XDR cuando tiene resistencia a rifampicina, isoniazida, quinolonas e inyectables. Y PDR cuando es resistente a todos los fármacos. En la MDR o TBRR, que es el multidrogo resistente o el paciente que tiene resistencia a rifampicina, debo hacer una fase intensiva con 4 fármacos durante 6 meses y una fase de mantenimiento con 3 fármacos de 15 a 17 meses. Mientras que en la XDR debo hacer una fase intensiva con 5 fármacos por 6 meses y la fase de mantenimiento con 5 fármacos por 15 a 24 meses. Siguiendo con el tema, cuando el paciente tiene VIH, ¿cómo cambia el manejo o el diagnóstico? Bueno, si tiene VIH, para comenzar, cambia la definición de sintomático respiratorio. Antes, sintomático respiratorio era cualquier paciente con más o igual a 15 días de tos con o sin expectoración. Eso era un sintomático respiratorio en pacientes que no tienen VIH. En pacientes que tienen VIH se considera sintomático respiratorio si tiene VIH más tos, fiebre, pérdida de peso o sudoración nocturna. Básicamente, cualquier VIH más el síndrome constitucional ya te hace sospechar de tuberculosis. O sea, cualquier paciente con tuberculosis que tenga tos, fiebre, pérdida de peso o sudoración se considera paciente con sintomático respiratorio y se sospecha de tuberculosis. No hace falta esperar a los 15 días porque muchas veces el paciente se puede complicar. Si yo tengo un diagnóstico concomitante, o sea, si diagnostico al mismo tiempo VIH más tuberculosis al mismo tiempo, entonces tengo que iniciar ambos tratamientos, antituberculoso e inicio tratamiento antirretroviral. El tratamiento antirretroviral lo voy a iniciar a las 2 semanas si el conteo de CD4 es menor a 50, que significa mucha gravedad. O es un paciente ya con SIDA, para que se den un ejemplo. Y a las 8 semanas inicio el tratamiento antirretroviral si el recuento de CD4 es mayor a 50, que ya es un paciente un poquito más estable, puede esperar un poco más. El diagnóstico de VIH, si él ya tenía un diagnóstico de VIH y luego tuvo tuberculosis, continúo de manera normal con su terapia TEL, con su esquema antirretroviral y inicio terapia antituberculosa. No se usa rifampicina porque tiene interacción con el tenofovir, que es uno de los medicamentos del esquema antirretroviral para VIH. Y entonces en su lugar voy a usar la rifabutina. No se extiende el manejo. Aunque el paciente tenga VIH, se hacen los mismos 2 meses de terapia intensiva y 4 meses de terapia de mantenimiento. En la tuberculosis latente, yo debo hacer tamizaje a todo trabajador del área de salud, médico, enfermero, contactos cercanos de pacientes con tuberculosis,
que tu hermano tenga tuberculosis y tú hayas convivido con él en el último mes, te vuelve, te vuelve un posible paciente con tuberculosis latente. Pacientes con riesgo de reactivación, pacientes que tengan cáncer, trasplante o que usen inmunosupresores, inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa o corticoides. En esos pacientes con riesgo de reactivación, yo tengo que hacer el tamizaje de tuberculosis latente. ¿Cómo hago el tamizaje? Aquí hay dos posibles exámenes. Tenemos el PPD, también llamada prueba de tuberculina, y tenemos el IGRA. El PPD funciona con una reacción de hipersensibilidad tipo 1. Básicamente te inoculan proteínas estabilizadas del bacilo en la piel y ven el nódulo que aparezca en tu mano o en tu brazo. Lo que ven sobre todo es la induración de ese nódulo, o sea, la región indurada de la piel que aparece por consecuencia de la PPD. El eritema no se cuenta, puede ser que tenga más eritema, pero lo que se mide realmente es la induración. Esto se prefiere en pacientes con alto riesgo de reactivación y es importante, el PPD tiene falso positivo en cualquier paciente con la BCG, por lo cual no se usa en Latinoamérica, porque todos en Latinoamérica tenemos la BCG, así que puede dar falso positivo. Al medir esa induración, tengo que ver que si es menor de 5 milímetros, entonces se dice que la PPD es negativa. Si es mayor a 5 milímetros, la PPD va a ser positiva en cualquier paciente cuya antes PPD haya sido negativa, previa. En cualquier paciente con desnutrición severa, con VIH, con un contacto cercano a paciente con tuberculosis, con alteración de la radiografía o inmunosupresión. Mayor a 10 milímetros va a ser positiva en pacientes con riesgo de reactivación, menores a 4 años, que vivan en zona endémica, trabajo o residencia en sitio de riesgo. Y va a ser mayor a 15 milímetros, o sea, va a ser positiva si es mayor a 15 milímetros en todos los demás pacientes. La IGRA, por su parte, funciona con la producción de interferón gamma. No tiene reactividad cruzada, por lo cual si tuviste la BCG no hay ningún problema, igual lo puedes usar. Se prefiere en pacientes con bajo riesgo de reactivación y pacientes vacunados con la BCG, porque en ellos no va a haber falso positivo. Y entonces, ¿cuál es el manejo de la tuberculosis latente? Tenemos distintos tipos de manejo. Podemos usar rifampicina por 4 meses, isoniazida más rifampicina por 3 meses, isoniazida más rifampicina semanal por 3 semanas y isoniazida por 6 a 8 meses. ¿Ok? La que más se usa es la rifampicina por 4 meses. Eso fue todo. Espero que te haya gustado y nos vemos en la siguiente revisión.